Eh, Hoy vamos a dar el tema de consumo de alimentos, regulación del consumo de alimentos en monogástricos. Este tema está en el programa, en la unidad temática número 9 y dentro de esa unidad temática en el tema número 22. Vamos a ir viendo un poquito algunas cuestiones primero generales del consumo de regulación del consumo monogástrico, por ahí unas cuestiones de fisiología. Vamos a tratar de no adentrarnos tanto en la fisiología, sino tratar de dar, digamos, un enfoque más hacia la nutrición, ¿sí? Pero bueno, por ahí explicar algunos fenómenos que regulan el consumo de alimentos, ¿sí? Y obviamente todas las cuestiones hormonales, eso ustedes ya la vieron en fisiología, la función de las hormonas, así que esa, digamos, la vamos a mencionar nomás muy, muy por arriba, ¿sí? Y bueno, y vamos a ver después también algunas cuestiones de cálculos para ver consumo, vamos a reforzar un poquito también la cuestión de que por ahí cuesta, que es diferenciar entre concentración de un nutriente, por ejemplo, y consumo de un nutriente, ¿sí? Vamos a reforzar un poquito eso. Así que bueno, vamos a ver un poquito el consumo de alimentos en sí. Por ahí nosotros lo damos por sabido, digamos, y asumimos que es algo totalmente simple y automático que realizan los animales, pero en realidad es una actividad compleja que abarca o incluye muchos mecanismos de regulación y muchas acciones por parte de los animales también, ¿sí? Que comienza, por ejemplo, con la búsqueda del alimento, ¿sí? El animal, obviamente, digamos, en el recinto donde se encuentra el animal, él ya va a tener disponible el alimento, pero no obstante, él mismo tiene que hallar el alimento para poder consumirlo. Ese alimento también tiene que ser reconocido por los animales como tal, ¿sí? Ellos tienen que reconocer a esa sustancia, así como definíamos que era alimento, que es una sustancia que aporta nutrientes. Los animales tienen que reconocer esa sustancia como alimento. También hay que tener en cuenta qué movimientos tienen que realizar los animales para alcanzar los alimentos, ¿sí? Es muy importante eso porque, por ejemplo, influye mucho por ahí el comedero, el diseño del comedero, la accesibilidad del comedero, incluso a veces muchos comederos en mal estado tienen partes rotas o de un material inadecuado que incluso pueden lesionar a los animales, y eso también va a ir afectando el consumo de alimentos. Sí, que el comedero esté accesible para los animales, el espacio de comedero, ¿sí? Si tenemos varios animales en conjunto que tengan, digamos, todos tengan un espacio disponible para poder alimentarse. La valoración sensorial, es decir, el uso de los sentidos para un poquito realizar lo que mencionamos acá, el reconocimiento de los alimentos, es decir, igual lo vamos a mencionar más adelante a lo largo de la clase, el uso de los diferentes sentidos, ¿sí? Que los animales ponen en uso, valga la redundancia, para el consumo de los alimentos, el inicio del consumo propiamente dicho, ¿sí? Es decir, luego de realizados todos estos pasos previos, ¿sí? Va a comenzar el consumo propiamente dicho, y la devolución. Y como les decía recién, todos estos procesos, ¿sí? Son importantes considerarlos porque pueden afectar el consumo de los alimentos. Cualquier pregunta que tengan, chicos, la van haciendo ahí en el chat o activan su micrófono y preguntan, si no hay ningún problema.
¿por qué es importante considerar o tener en cuenta el consumo de alimentos? ¿Por qué nosotros estudiamos o le damos la importancia, digamos, que está como parte de la asignatura nutrición y alimentación? Nos interesa porque está directamente relacionado, por un lado, con la producción, ¿sí? Es decir, que a mayor consumo de alimento, los animales van a manifestar, digamos, siempre dentro de límites fisiológicos, van a manifestar su máximo potencial productivo. Eso es lo que nosotros pretendemos, digamos, o buscamos cuando, digamos, estudiamos el consumo y tratamos de dar las condiciones óptimas para que los animales consuman el máximo de alimento posible, ¿sí? Dentro de, como recién les dije, límites fisiológicos. Ahora vamos a ver también la importancia que tiene cuando hay un consumo excesivo de alimentos, ¿sí? Cuando ya nos pasamos de lo ideal. Pero en términos generales, ¿sí? Buscamos siempre el mayor consumo posible para lograr una mayor producción animal. Y esto a su vez es importante porque al aumentar la producción animal, lo que nosotros obtenemos es una mejora en la eficiencia, ¿sí? Porque vamos a tener costos fijos, que cuando ellos tengan mayores ganancias, ¿sí? Esos costos fijos se van a ver diluidos. ¿Sí? Entonces, vamos a tener globalmente, ¿sí? Una mayor eficiencia en la producción. ¿Sí? Otro punto importante es, por ejemplo, en este caso, sí, ya cuando el consumo es excesivo, ¿sí? Como por ejemplo en ciertos tipos de producciones, como en el caso de la producción porcina, donde ya nos pasamos, digamos, y podemos llegar a tener animales muy engrasados, ¿sí? Con exceso de tejido adiposo, que eso va en contra de o en detrimento de la calidad del producto final, ¿sí? El mercado de la carne porcina fue evolucionando a lo largo de los años. Años atrás se buscaba, digamos, cerdos productores de grasa, o sea, el mejor cerdo era el que tenía una mayor proporción de grasa, ¿sí? Y la figura del cerdo, el biotipo de cerdo era ese cerdo redondito, gordito, ¿sí? Eso fue evolucionando a lo largo de los años y hoy en día se busca animales magros, con la menor proporción posible de tejido graso, ¿sí? Y eso es un parámetro de calidad. Tal es así que en la industria frigorífica porcina se paga o se castiga de acuerdo a la proporción de tejido magro, ¿sí? A mayor proporción de tejido magro, hay una mejora en el precio de esos animales faenados, ¿sí? No obstante, ahora vamos a ver un poquito más adelante, eso todavía se sigue observando en los animales porque como muchos años se criaron para que sean animales gordos, todavía, digamos, la expresión genética de eso se sigue manifestando, ¿sí? Los cerdos siguen eh, manteniendo esa tendencia a engordar en exceso, ¿sí? Por eso entonces también es muy importante considerar este consumo de alimentos. Y también incluso podemos llegar a tener trastornos digestivos, ¿sí? También se observa, por ejemplo, en los cerdos, que cuando con ciertos alimentos, digamos que ellos tienen una gran preferencia, ¿sí? Y los comen en exceso, después pueden llegar a tener algunos problemas digestivos, ¿sí? Y por eso también es importante considerar el consumo. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos una fotito de cómo eran los cerdos anteriormente. Fíjense que son bastante eh, gorditos, ¿sí? Y esto fue evolucionando con respecto a la preferencia del mercado.
Eh, Acá vamos a ver un poquito, ¿sí? Vamos a empezar, esto que vimos recién son unas cuestiones generales. Vamos a empezar a adentrarnos un poquito en lo que es la regulación a nivel fisiológico, ¿sí? Cómo se coordina el consumo de alimentos, cuáles son las señales que le dicen al animal que tiene que comer, cuáles también son las señales que frenan esa ingesta de alimentos. ¿Mm? Entonces nos ponemos como un interrogante. ¿Cuál es el estímulo que desencadena o que le indica al animal que comience a comer? A ver, ¿qué les parece? Escriban ahí un poquito en el Di- chat. Disculpa un segundo, Horacio, ahí hay una pregunta, Sí, Enrique. dice Jeremías, si toda la producción de cerdo se busca animales con menor proporción de grasa. Con mi familia criamos cerdos y hacemos chacinados, y la verdad buscamos cerdos gordos porque tienen mayor espesor en el tocino, o no es lo mismo. Sí, claro, claro, sí. Para la industria de los chacinados, sí, hay una, digamos, se prefiere cierta cantidad de tejido graso, ¿sí? Se busca cantidad y calidad, ¿sí? Eso tiene que ver con la alimentación del cerdo, que eso lo vamos a ver más adelante en una clase que vamos a dar de alimentación de cerdo, ¿sí? Cómo se logra esa calidad del tejido graso, ¿eh? Pero sí, en el caso de la industria de los chacinados, sí, los animales, eh, digamos, se busca que tengan un poquito más de proporción de tejido graso, ¿sí? Pero la tendencia general fue de que a lo largo de los años fueron bajando en la proporción de tejido adiposo, ¿sí? Y disculpame, el peso y edad de faena también tiene que ver. El peso, Claro, después se puede ver eso más adelante cuando den la clase, que está claro, estandarizado también. el tipo de cerdo de consumo está en 100, 110 kilos. Exactamente, exactamente. Sí, es igual, tampoco me quiero meter mucho en eso porque como es tema, digamos, del otro teórico, no sé si Y, está... y- y por ahí es una cuestión más de sistema de producción. Ahí después otro chico puso glucemia, supongo que era para tu pregunta de qué estímulos desencadenantes había. Y Claro, ¿cuál es? Adriana dice, percepción sensorial podría ser el estímulo para alimentarse. O sea, tenés dos Ujú. respuestas, digamos, glucemia y Sí, percepción sensorial. claro. El tema que si el animal está satisfecho, ¿sí? Por más que tenga un estímulo sensorial, eh, no, no va a ingerir alimentos, ¿sí? Yo siempre más que nada, y más aún en este tema de monogástricos, siempre les hago hacer la analogía con nosotros, ¿sí? Para tener idea, una aproximación de qué están sintiendo los animales, que nos traslademos eso a lo que nos pasa a nosotros, ¿sí? En ese caso, lo que dijo Adriana, por más que nosotros tengamos un estímulo sensorial, una comida apetitosa frente a nosotros, pero si estamos, digamos, fisiológicamente satisfechos, a lo sumo probaremos un poquito, pero no comemos ese alimento, ¿sí? Lo mismo pasaría con los animales, ¿sí? Por más que tengan ese estímulo, si bien ahora vamos a ver un poquito más adelante el efecto de esos estímulos en el consumo de los alimentos, si no sería un factor desencadenante propiamente dicho. No recuerdo el nombre de quien dijo glucemia, Sí, Marcos. Marcos. Justamente, ahí estaría la pregunta, ¿por qué consumen alimentos los animales? Eh, el consumo de alimentos se vería disparado, ¿no es cierto?, por alguna deficiencia a nivel metabólico, ¿sí? La deficiencia de algún nutriente. Y durante mucho tiempo, cuando se estuvo estudiando la cuestión de la regulación del consumo, de cuáles eran los factores que justamente que desencadenaban este consumo, se teorizaban varias cuestiones, ¿sí? Una era la que
que mencionó Marcos de la glucemia, es decir, los niveles de glucosa en sangre. También se teorizaba de que eran los niveles de ácidos grasos, ¿sí? O también los niveles y relaciones entre diferentes aminoácidos circulantes en sangre, ¿sí? Pero se llegó a la conclusión de que la señal o esa deficiencia que desencadena la respuesta por parte de los animales para que se inicie el consumo de alimentos, justamente, perdón. No me salió glucemia, tenía que serme justamente la glucemia, no sé por qué no me apareció acá. Pero justamente sí, lo que dijo Marcos, digamos, la sustancia o el elemento que actúa como señal, ¿sí? Y que va a disparar el consumo de alimentos, es la glucosa, ¿sí? Los niveles de glucosa en sangre o glucemia, como dijo Marcos, ¿eh? Una disminución en la glucemia sería el desencadenante de que el animal comience a ingerir alimentos, ¿sí? Y viceversa. Acá Sí. Adriana también dice centros cerebrales del hipotálamo. Sí. Pero me parece que ahí, bueno, vos lo vas a aclarar, pero una cuestión es quién recibe esa señal y otra cuestión es cuál es la señal. Claro, ya vamos a llegar, Adriana. Justamente vamos camino a eso, ¿sí? Estamos haciendo primero generando ideas, ¿sí? O sea, conceptos generales, estamos creando eso, y luego vamos a ir hacia justamente el centro, ¿sí? Que regula todo esto, porque en algún lugar, estamos hablando de señales, ¿sí? En algún lugar esas señales tienen que converger, ¿sí? Y de ahí sale la respuesta, ¿sí? Y justamente, como lo adelantó Adriana, ese centro que recibe esas señales se encuentra en el hipotálamo, ¿no? Ahora ya la vamos a ver enseguida. Dijimos entonces que esa deficiencia sería la glucosa, o sea, la señal que desencadena el consumo, ¿no es cierto?, cuando tenemos una deficiencia, es justamente la glucosa. ¿Cómo se produce en el organismo esa deficiencia? ¿Sí? O sea, ¿cómo se genera? Si nosotros sabemos que hay mecanismos reguladores, ¿sí?, que deberían mantener constante esa glucosa en sangre, pero ¿qué ocurre? Vamos a tener, por un lado, que los tejidos necesitan un aporte continuo de nutrientes, ¿sí? Los tejidos están consumiendo nutrientes, es decir, que van a estar tomando esa glucosa que está circulando, a su vez esa glucosa que está circulando, por un determinado momento se va a mantener constante de acuerdo o gracias a esos mecanismos de regulación y gracias a la presencia de los depósitos corporales, ¿sí? Vamos a ir relacionando un poco. Por un lado tenemos las necesidades que son constantes, ¿sí? Es decir, necesitan un aporte continuo, pero por otro lado nosotros sabemos que los animales no comen constantemente, ¿sí? Ellos tienen un patrón de alimentación, ¿sí? Está dado con procesos de ingestión y de ayuno que se van alternando, ¿sí? Es decir, el animal tiene un periodo de ingestión de alimentos y otro periodo de ayuno, ¿sí? Es decir, que la ingesta de nutrientes no es constante, no es paralela a esta necesidad continua de nutrientes. Entonces, ese aporte continuo se logra con los depósitos corporales, que durante los periodos de ayuno, ¿sí?, cuando el animal no está consumiendo, estos depósitos van a satisfacer esa demanda que tienen estos tejidos, ¿sí? Estas demandas continuas, los depósitos corporales, digamos, proveen de ese nutriente que los tejidos necesitan, ¿no? A su vez, estos depósitos corporales van a ir consumiéndose, o sea, van a ir disminuyendo en cantidad de nutriente almacenado,
Por lo tanto, en algún momento se tienen que reconstituir, ¿sí? Es decir, que acá vamos a tener dos demandas diferentes. Por un lado, las demandas de los tejidos y por otro lado también las demandas de los depósitos corporales que deben reconstituirse, ¿sí? Es decir, que cada comida, cada periodo de ingestión lo que hace es, por un lado, satisfacer las demandas metabólicas de los diferentes tejidos y por otro lado, restablecer los depósitos, ¿sí? Que van a seguir suministrando nutrientes en los periodos de ayuno, ¿sí? Creo que estaría bien explicado, creo que se entendería eso. A su vez, tenemos acá que la frecuencia de las comidas, o sea, los periodos de alimentación van a variar a lo largo del día, ¿sí? Vamos a tomar como ejemplo animales de hábitos diurnos, ¿sí? Estos animales, y acá también hacemos analogía con nosotros, van a tener una mayor frecuencia de alimentación durante el día que durante la noche, ¿sí? Y esto está dado, viene de la mano de a dónde se destina la glucosa, ¿sí? Durante el día y durante la noche. No es lo mismo el periodo diurno, ¿sí? Que el periodo nocturno con respecto a la utilización de la glucosa y de los depósitos corporales, ¿sí? Por eso les mencionaba recién en cuestión de los depósitos, para poder entender esto que viene a continuación, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Durante el día, como mencionamos hace un ratito, lo que ocurre es, por un lado, hay una mayor actividad de lipogénesis, es decir, de síntesis de tejido adiposo, que va a actuar como depósito, ¿sí? O sea, por un lado, los nutrientes que ingresan con los alimentos van a cubrir los requerimientos metabólicos de los distintos tejidos y van a reponer los almacenes o depósitos del organismo, ¿sí? Porque ahí hay una actividad lipogénica, ¿sí? Hay una generación o deposición de tejido adiposo, ¿sí? Esto ocurre durante el día, es decir que durante este periodo las demandas energéticas van a ser mayores por parte de los animales, ¿sí? Porque tienen que satisfacer necesidades de los tejidos y reponer los depósitos. Y durante la noche, ¿sí? Eso también nos pasa a nosotros, lo que vamos a tener es una lipólisis, es decir, una utilización de los depósitos para suministrar metabolitos al organismo, a los tejidos, ¿no es cierto?, como fuente energética. Por lo tanto, el requerimiento o la frecuencia de alimentación, frecuencia de comida va a ser menor, ¿sí? Porque tenemos ese suministro por parte de los depósitos, ¿sí? Se comporta de esa manera el organismo en los animales de hábitos diurnos, ¿sí? Exactamente lo mismo pasa con nosotros, ¿sí? Por eso vieron que se recomienda que cuando nos vamos, cuando cenamos, ¿sí? Que la cena sea lo más liviana posible, ¿sí? Porque nuestros requerimientos son mucho menores durante la noche. Por ahí voy a estar mencionando requerimientos, si ven, es un tema que todavía no se trató. Vamos a ir mencionándolo, ¿sí? Pero bueno, llegado su momento, se va a tratar a fondo el tema. Así como hay una señal que desencadena el inicio de la ingestión de alimentos, también vamos a tener señales que le van a decir al animal o le van a indicar que deje de consumir alimentos, ¿sí? Señales de saciedad, ¿no? Porque si no el animal estaría consumiendo constantemente. Esas señales ya se producen, o sea, se producen por estímulos en distintos sitios,
¿sí? Por ejemplo, comienzan ya a nivel de la cavidad bucal, ¿sí? Estímulo orofaríngeo, la presencia del alimento comienza a producir pequeñas señales que, si bien no son muy intensas, como que ya van preparando el organismo para la posterior, por así decirlo, lluvia de señales que va a sobrevenir, ¿sí? Cuando ese alimento vaya transitando por ya sea estómago o intestino. Incluso se menciona que la presencia de sustancias ricas en carbohidratos solubles dispara pequeñas cantidades de insulina, ¿sí? Ya cuando se encuentra en la cavidad bucal. Luego en el estómago tenemos la presencia de mecanorreceptores y quimiorreceptores, es decir que son receptores que van a reaccionar ante la presencia química de los alimentos, como también a la presencia física de los mismos, ¿sí? Receptores de distensión, lo que van a hacer es comenzar a enviar señales de saciedad. Y posteriormente en intestino tenemos la presencia de quimio y osmoreceptores y, por ejemplo, acción de algunas hormonas, como les dije hoy que íbamos a mencionar, pero no adentrarnos en la fisiología, sino apartarnos del camino, como por ejemplo la insulina, que es una de las hormonas que más actúa en la regulación del consumo, ¿sí? Todos estas estructuras, estos receptores, van a enviar señales a algún lugar del sistema nervioso, ¿sí? Que ya estuvimos adelantando, y luego en ese sistema nervioso, en esos núcleos o centros reguladores, se va a producir la integración, ya sea de las señales, ¿sí? Y de ahí van a salir las respuestas. Y acá sería lo que mencionó Adriana, ¿sí? Tenemos centros reguladores que se encuentran en el hipotálamo, en la parte inferior del cerebro, que son los que van a tener conexiones con esos receptores que recién vimos, ¿sí? Esos mecanorreceptores, quimioreceptores. También hay receptores térmicos, o sea, termorreceptores, que si bien no los mencionamos acá porque todavía estamos hablando de sustancias químicas, más adelante también lo vamos a mencionar. Vamos a tener que, por un lado, la ingesta de alimentos, ¿sí? Se encuentra regulada por el denominado centro del apetito, que se encuentra en el hipotálamo lateral, ¿sí? Este hipotálamo lateral es el que regula la ingesta de alimentos, ¿sí? O sea, es el que envía las señales para que el animal comience a ingerir alimentos. Y luego tenemos el centro de la saciedad, ubicado en el hipotálamo ventromedial, ¿sí? Que es el que dispara las señales para que el animal deje de ingerir alimentos. Acá tenemos un gráfico donde se ubican los centros laterales del hipotálamo, o centros del apetito, y los centros o núcleos ventromediales, que son los centros de la saciedad. Y acá a la derecha tenemos unos esquemas, unas figuras muy interesantes de qué ocurre cuando hay lesiones en estos centros. En el medio tenemos lo que sería una rata de laboratorio normal, ¿sí? Con una contextura física normal. Horacio, Sí. perdón, si salís de presentación y agrandás esa imagen porque se ve medio chiquito, un poco. A ver. ¿Puede ser? Sí, sí. O agrandarle la imagen esa nomás, para que no te Sí, altere todo. igual ahora pongo presentación y vuelve todo. Dale. Ahí se ve. Sí, se ve. Gracias, Enrique. Bien, acá tenemos entonces, repito. No.
tenemos acá los centros, ¿sí? Los centros laterales del apetito y los ventromediales de la saciedad. Acá a la derecha les dije que teníamos las figuras de las ratas de laboratorio. En el centro tenemos la que tendría una contextura normal. Cuando existen lesiones en los centros laterales, el animal disminuye o incluso deja de ingerir alimentos, hasta incluso llegando a producirse la muerte por inanición. O sea, el animal directamente deja de consumir alimentos, no tiene ese estímulo para el consumo de los mismos y va perdiendo estado hasta incluso producirse la muerte. Lo contrario o lo inverso ocurre cuando hay lesiones a nivel de los centros ventromediales, ¿sí? O sea, el centro de la saciedad de los núcleos ventromediales, donde no se ejerce ese mecanismo de saciedad, es decir, que el animal va a presentar un hambre voraz, va a comer mucho alimento, ¿sí? Y se va a manifestar un cuadro de obesidad, ¿sí? No sé si hay preguntas al respecto, hasta acá. No. Bueno. Seguimos entonces. Bien. Hasta acá lo que vimos es cuáles serían las señales, ¿sí? Las señales desencadenantes ya sea del inicio del consumo de alimento, las señales que indican al animal que deje de comer, o sea, señales de saciedad. Vimos los centros de integración, ¿sí? De esas señales, el hipotálamo lateral, que es el que envía después la respuesta para la ingestión de alimento, es decir, el centro del apetito, y el centro de la saciedad, hipotálamo ventromedial. Ahora bien, todos estos mecanismos de regulación digamos, para poder comprenderlos mejor, para poder interpretarlos, como son diferentes los mecanismos que actúan, lo que se hizo fue formular teorías de regulación, ¿sí? Teorías que explican estos mecanismos de regulación. Y vamos a tener que, contamos con teorías de regulación, como acá está su nombre, a corto plazo, ¿sí? Teorías de regulación a corto plazo, y seguramente tiene que haber, sería a corto plazo, alguna a largo plazo, ¿sí? Entonces vamos a tener a corto y a largo plazo. Las teorías a corto plazo son las que regulan cada comida, ¿sí? Regulan el inicio y el fin de cada comida, ¿sí? Tanto en el momento en que se inicia y finaliza, ¿sí? Por lo tanto, también regula la duración de cada comida, ¿sí? Por eso se llaman a corto plazo. Mientras que la teoría, ya me estoy adelantando un poquito, que las teorías de regulación a largo plazo lo que hacen es regular el consumo de alimento por parte de los animales a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo de varios días, semanas, incluso semanas. Por eso se llama a largo plazo. Es una regulación prolongada, ¿sí? Y tiene otra finalidad, que ahora la vamos a ver enseguida. Por un lado tenemos una teoría que denominamos, dentro de las de corto plazo, teoría quimiostática, ¿sí? Es decir, que se basa en la presencia de lo que recién estuvimos viendo, presencia de nutrientes, como es la glucosa, ¿sí? Dijimos que el principal, digamos, no quiere decir que los otros nutrientes no envíen, digamos, no ejerzan señales, pero digamos el nutriente más potente en cuanto a la regulación del consumo es la glucosa, ¿sí? La glucosa, que obviamente para actuar, así como las hormonas que actúan uniéndose a un receptor, acá también la glucosa, para poder actuar, para poder, digamos, transmitir esa señal, tiene que unirse a receptores, ¿sí? A esos quimioreceptores que vimos, ¿sí?
Y por otro lado tenemos la teoría termostática, ¿sí? La teoría termostática, como su nombre lo indica, que también forma parte de los mecanismos de regulación a corto plazo. Esta teoría termostática viene o está relacionada con el calor generado. Y acá quiero hacer una aclaración porque siempre existe, tienen la confusión de que el animal come para producir calor y deja de comer para perder calor, ¿sí? Ese es un concepto erróneo. Por ahí, sucede que por ahí en los libros le menciona de esa manera, pero está mal expresado, ¿sí? Imagínense ustedes si eso fuese así, los animales todo el tiempo estarían comiendo y dejando de comer intermitentemente para estar regulando su temperatura, ¿sí? Por ejemplo, en invierno estarían comiendo constantemente y en verano no comerían, ¿sí? Y eso no es así. En realidad la teoría termostática lo que explica es que al producirse, por ejemplo, la digestión y el metabolismo, se produce calor, ¿sí? Se produce un calor metabólico. Ese calor generado, ¿sí? Podría producir, o sea, obviamente va a tender a elevar la temperatura corporal, entonces para evitar eso los animales disminuirían el consumo de alimentos, ¿sí? Pero obviamente ambas teorías, tanto la termostática como la quimiostática, actúan en conjunto, ¿sí? No es que van a actuar por separado. Pero no es que el animal come o deja de comer para regular su temperatura, sino que simplemente va a disminuir el consumo de alimento o dejar de comer, ¿sí? Pero para evitar un exceso de temperatura, ¿sí? Que no es lo mismo. Y como mencionamos hoy, yo les dije, ¿no es cierto?, que había también termorreceptores que van a estar en el hipotálamo, ¿sí? Y también en zonas periféricas de la piel. Por eso que se observa, sí, eso sí se observa, una influencia de las temperaturas ambientales, regulando, o sea, no regulando, sino sobre el consumo de alimentos. Nosotros vamos a observar, y eso se observa mucho en los monogástricos, en el cerdo es muy patente, incluso varía grandemente de un día al otro, sobre todo en nuestra zona que un día tenemos verano, al día siguiente tenemos otoño y al otro día tenemos invierno, ¿sí? Eso se observa patentemente en los animales cómo va a variar de un día a otro el consumo, ¿sí? Vemos un día que, por ejemplo, los animales están comiendo 2 kilogramos de alimento, un cerdo, por ejemplo, está comiendo 2 kilogramos de alimento, y al día siguiente que comenzó a hacer un calor terrible y baja su consumo quizás a la mitad, ¿sí? Están comiendo 1 kilogramo, 1,100 kg, 1,200 kg. Es muy patente el efecto de las temperaturas ambientales sobre el consumo de alimentos, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque también tenemos receptores térmicos en zonas periféricas de la piel, ¿sí? Pero no se confunden, el animal no es que deja de comer para regular la temperatura, ¿sí? Simplemente es un mecanismo para evitar la producción de un calor en exceso. No sé si se entiende o queda confuso eso. ¿No hay preguntas? Bueno. No, gracias, hasta ahora no. Dice Bueno, que gracias. Perdón. No, está bien, Valeria. No, dice Sabrina si podrías repetir Pero ¿qué parte? eso, le iba a preguntar. ¿Cuál parte? Como una ayuda a Profe. memoria, Ah, perdón, antes que hable Sabrina, Horacio, podríamos por Sí, ahí poner como una cuestión general, digamos que el, la teoría termostática es un mecanismo de regulación y la temperatura ambiental tendría que más que ver con un factor que modifica el consumo, claro, ¿sí? claro. Pero no es un mecanismo de regulación, No es un no es que mecanismo. dispara o sea, que hay un receptor que dispara una señal, que esa señal va al hipotálamo y el hipotálamo dice dejar de comer,
¿sí? No es ese el mecanismo, sino sería un factor que afecta o que modifica el comportamiento de consumo del animal, siendo que la terapia termostática sí es un mecanismo de regulación, así como la quimiostática o las otras que vamos a ver después. Claro. Claro. Profe, a mí me perdí en la explicación de el mayor consumo de alimentos no es para generar mayor energía o algo así. Es que el consumo de alimentos, sí, está, obviamente que viene de la mano de las demandas energéticas y metabólicas y de diferentes nutrientes que tienen los animales, ¿sí? Viene de la mano. Pero no es que el animal va a consumir alimentos para regular la temperatura. Aclaro esto porque es el error más frecuente que cometen después cuando tratan de interpretar estas teorías, ¿sí? Sobre todo en la termostática, donde más se confunde, ¿sí? Obviamente, cuando un animal se encuentra en un ambiente frío, en un clima frío, va a tener un mayor gasto energético, hay mayores gastos energéticos para mantener la temperatura corporal constante, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de animales homeotérmicos, pero eso ya es otra cuestión, no es la regulación en sí, como decía recién el doctor Yáñez, ¿sí? No es el mecanismo de regulación eso, sino que son factores que están influyendo, en este caso, por ejemplo, acá, la temperatura ambiental es un factor que nosotros, como tenemos zonas, o sea, receptores en la piel, ¿sí? Es un factor que está estimulando, ¿sí? Y que nosotros confundimos con la teoría termostática, ¿sí? Lo mismo en el caso de un ambiente o un clima frío, que va a generar mayores requerimientos, ¿sí? Y siempre el mayor requerimiento genera más demanda y el animal consume más, pero no es un mecanismo que está regulando. No sé si queda un poquito más claro, Sabrina. Sí, ahí entendí. Sí. Gracias. Si ¿Alguna? agregamos como un ejemplo a eso, porque también después ahora estamos enfocados más en no rumiantes, podemos hablar también de rumiantes y aparece el mismo tema. Si nos ponemos en los extremos, digamos, un animal cuando ya tiene demasiado frío, sus mecanismos para regulación del consumo no tienen que ver con comer, no tienen que ver con seguir consumiendo para aumentar la temperatura, ¿sí? Tiene otros mecanismos para tratar de mantener su temperatura, pero no es comiendo, no es consumiendo. Y cuando hace demasiado calor, cuando hay un estrés por alta temperatura, también deja de comer, pero ahí deja de comer porque si él tuviera esa temperatura externa muy alta, que le cuesta regularla, que le cuesta mantener su homeotermia, y tiene una temperatura elevada interna porque subió por la digestión y metabolismo de haber consumido, mientras está digiriendo, absorbiendo, todo el sistema, tracto gastrointestinal, circulación, hígado, páncreas, todos están funcionando a full, eso aumenta la temperatura interna, sería imposible para el animal regularla. Entonces, como la temperatura de afuera no la puede manejar, la temperatura ambiental no la puede manejar, ¿qué puede hacer? No elevar su temperatura interna. ¿Y eso cómo lo hace? No consumiendo. ¿Sí? Claro. Deja de comer. Exacto. Deja de comer. Pero no es que él busca regular la temperatura, sino que busca evitar esa hipertermia, ¿sí? Ese exceso de temperatura. Eso es lo que busca con este mecanismo de regulación, que obviamente es involuntario, ¿sí? ¿Hay alguna otra pregunta, vale, Enrique? No, ahí no. Bueno, seguimos entonces. Entonces, como dijimos recién, estas dos teorías de regulación explican, digamos, el control, la coordinación, la regulación, valga la redundancia, de cada comida, ¿sí? Por eso la denominamos a corto plazo. Quimiostática
y termostática. Y a largo plazo, como les decía hoy, se produce a lo largo de mucho tiempo, de varios días, incluso semanas. Tiene como finalidad mantener el peso constante, ¿sí?, a lo largo del tiempo, ¿sí? Trata de mantener, o sea, de regular, de controlar el peso y que éste se mantenga constante a lo largo del tiempo. Y en el caso de que haya habido alguna variable, ya sea alguna disminución o algún aumento que puede deberse por un desbalance en la dieta, que el animal haya consumido un alimento que es muy energético, ¿sí?, por un determinado tiempo, o haya tenido alguna deficiencia en el consumo y haya perdido peso, lo que hace esta teoría también es restablecer o recuperar ese peso normal que tenía el animal, ¿sí? Si ustedes se ponen a observar, en condiciones naturales, digamos, esto se ve más en animales silvestres, porque por ahí nosotros en producción animal buscamos que los animales sean más gorditos, por así decirlo, pero vamos a ver que los animales todos tienen un peso bastante parecido, ¿sí? O sea, tienen una condición también, podemos decir, una condición corporal similar. ¿Por qué? Porque está actuando este mecanismo de regulación a largo plazo, ¿sí?, que es el que controla ese peso constante, ¿sí? Se ve que por ahí en los humanos parece que algo está fallando con esta teoría de regulación, ¿sí? Yo por lo menos no le estoy encontrando la vuelta a este mecanismo. Pero bueno, en términos generales, saliendo del chiste, eso es lo que realiza esta teoría, ¿sí? Y esa regulación del peso no se puede lograr de un día para el otro, ¿sí? Es necesario modificar la conducta alimenticia a lo largo de un cierto periodo de tiempo. ¿Cómo la modifica? En el caso, por ejemplo, de animales que hayan tenido por X motivo un aumento por encima de su peso normal, ¿sí?, hayan engordado, sobre todo más que el peso es la acumulación de tejido adiposo, porque ahora ya vamos a ver acá cómo actúan las reservas energéticas, haya un exceso de ese tejido. ¿Cuál va a ser el mecanismo compensatorio? Los animales o van a dejar de ingerir alimento por ciertos días, ¿sí?, un cierto periodo de tiempo dejan de ingerir alimentos, o la ingesta de alimento es menor, ¿sí? O sea, tienen un consumo menor de alimentos. Caso contrario, en situaciones donde el animal haya perdido peso, ¿sí?, este mecanismo de regulación va a actuar estimulando al animal de que consuma una mayor cantidad de alimentos, ¿sí?, a lo largo de varios días, incluso semanas, hasta retomar al peso normal para ese animal. Y llegado a este momento, ¿sí?, los animales, digamos, retoman a su consumo habitual de alimentos o su punto de equilibrio para continuar manteniendo este peso constante, ¿sí? En este caso, como ya les mencioné, actúan las reservas energéticas, las reservas de tejido adiposo. Por eso, esta teoría de regulación a largo plazo se denomina teoría lipostática, ¿sí?, porque está en relación al tejido adiposo, que es el que actúa enviando señales, ¿sí? Al hipotálamo envía señales para que el animal deje de ingerir alimentos, ¿sí? O sea, que envía señales al centro de la saciedad. ¿Mm? También vamos a ver enseguida que el tejido adiposo produce una hormona que también está ahí actuando en esta regulación, ¿sí? Que si por ahí ya les dejo picando, vayan escribiendo si quieren en el chat cuál sería la hormona que libera el tejido adiposo, ¿sí?, y que ayuda a controlar el peso del animal a lo largo del tiempo. ¿Mm? Esto se estudió, digamos, en
tanto en cerdos como en aves se estudió mucho, ¿sí? O sea, no quiere decir que en otros animales no se haya estudiado, pero, por ejemplo, en el caso de, se observaba que en el caso de aves, que, digamos, ingerían mucho alimento, un alimento muy, muy energético y aumentaban su peso por encima de lo normal, luego lo que manifestaban era justamente gracias a esta teoría lipostática de regulación a largo plazo, eh, periodos de ayuno prolongados, ¿sí? Seguidos posteriormente de comidas, digamos, periodos de comida eh, pequeños, por así decirlo, ¿sí? De menor tamaño. En el caso de los cerdos, si bien ocurría algo similar, o sea, ocurre, no es que se dio en el pasado, lo que se observa es que en el caso de que los animales, por ejemplo, hayan perdido peso, luego manifiestan ese mecanismo compensatorio, ¿no es cierto?, aumentando el consumo de alimento, pero en este caso, en el caso de los cerdos, una vez llegado al peso normal, ellos como que siguen comiendo, como que este mecanismo de regulación no es tan eficiente porque se encuentra con eso que yo les decía hoy, de que los cerdos por mucho tiempo fueron seleccionados por esa característica de animales productores de grasa, ¿no es cierto? Animales con canales muy engrasadas. Por lo tanto, eso todavía se sigue manifestando en el comportamiento de los animales. Y en este caso, los cerdos como que eh, continúan comiendo, ¿sí? Y no es que retornaban tan fácilmente a su peso normal, ¿sí? Sino se aplica, digamos, un control adecuado, una restricción nuevamente de alimentación, el cerdo va a continuar comiendo, ¿sí? Y se va a situar por encima de su peso normal. ¿Se entiende esto? Ahí está. No sé si escribieron en el chat cuál sería la hormona que participa acá activamente. Ahora que apareció, pusieron Sí, leptina, o sea, estratégicamente estaban esperando. Ya vimos, dice. sí, estaban ahí. No, no me querían quitar el factor sorpresa. Eh, bueno, y acá tenemos un actor muy, muy importante eh, que fue descubierto en relación a otras hormonas, digamos. La leptina es de un descubrimiento relativamente reciente, ¿sí? Es una hormona que se sintetiza y se segrega por el tejido adiposo blanco, es decir, la grasa de depósito, y tiene su efecto sobre el hipotálamo, ¿sí? Como le decía hoy, envía señales de saciedad. Esta hormona en realidad siempre se está generando, se está produciendo. Lo que pasa es que a mayor proporción de tejido adiposo en el organismo, va a haber una mayor producción de leptina, ¿sí? Y por lo tanto ese mecanismo de regulación, ¿sí?, le está indicando al animal, le está poniendo un freno con respecto al consumo de alimentos. ¿Qué efecto tiene la leptina en el organismo? Por un lado, reduce la ingestión de alimentos y por otro lado, incrementa el metabolismo, la generación de calor, ¿sí?, y el gasto energético. Todo en busca, digamos, de producir una pérdida de peso y evitar un exceso de tejido adiposo en el organismo, ¿sí? Todo está encaminado hacia eso. También leptina lo habrán visto en fisiología. Así que deberían, no creo que les haya sonado algo nuevo, algo desconocido, ¿no? Sí, Es acá un, hay uno que dice que en fisio está, o sea que ya la vieron, entiendo. Y cuenten sí, qué otra función tiene aparte de esto de la regulación del consumo de la leptina. Los que se acuerdan que la vieron en fisio, cuéntanos un poquito.
Hola, ¿No hay nadie? parece que no. Acá hay uno que pregunta si trabaja con la insulina. No sé, salvo que sea un emprendimiento privado que no estoy conociendo, puede ser. Claro, no. O sea, son mecanismos que actúan por separado, ¿sí? Globalmente, digamos, van a tener un resultado en la disminución del consumo, pero recuerden que acá estamos hablando de regulación también a largo plazo, ¿sí? Y el sitio de producción de la leptina es en el tejido adiposo, ¿sí? Acá tenemos una molécula polipeptídica. Le vamos a No hay pedir que otras. para la próxima clase que vamos a seguir con consumo, investiguen un poco sobre leptina, a ver qué otras funciones cumple. Ahí está. Que investiguen también en qué año se descubrió, qué, qué usos se pensó que se le podría dar a la leptina, ¿sí? Digamos, en su momento fue un descubrimiento muy promisorio, ¿sí? Se le daba generó bastante, no me sale la palabra, pero Expectativa. digamos, bastante optimismo. ¿Cómo? Expectativa, ¿sí? Generó bastante expectativa el descubrimiento de esta hormona. Bien. Si no tienen preguntas con respecto a lo que vimos hasta acá, de los No aparecieron, mecanismos, de las... por lo menos no aparecieron ninguna acá en el Bueno, escrito Horacio. De todas formas, está bien. abierto para que pregunten, gurises. Sí. Que pregunten, que abran su micrófono o que pregunten al chat, que no hay problema. Esto ahí está, digamos, abierto para su participación. Entonces, hasta acá vamos a pararnos un poquito. Veníamos avanzando sobre la regulación del consumo y vimos las teorías de regulación, ¿sí? La explicación de los mecanismos de regulación de corto plazo, quimio y termostática, que regulan cada comida, y el mecanismo de regulación o teoría a largo plazo, que es la teoría lipostática, que regula la conducta alimenticia, por así decirlo, a lo largo de un cierto periodo de tiempo, días o semanas, ¿sí? Y que su finalidad en este caso es mantener el peso constante a lo largo del tiempo o retomar a valores normales en caso de algún desbalance, alguna variación significativa. Entonces, si no hay preguntas, seguimos avanzando y acá un poquito vamos a empezar Horacio, a... Sí, Horacio, si te parece, hacemos un pequeño break. Ya son las dale, 4:05, creo que dale. según el reloj de mi compu. Ahí Sí, mi perra está avisando que hay que parar ahora porque la tengo que atender. No, mentira. Y a las 15 seguimos, le damos 10 minutos para estirar las piernas y seguimos. ¿Te parece? listo. Bueno, Ulises, a las 15 empezamos de nuevo. ¿Está?